¿Vamos? Abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mis sueños. Como un río que camina hacia el mar. Abriendo caminos para encontrarte y en este mundo perdido también hay buenos amigos. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, Hablando siempre de frente, mirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más. Superlosa Las Varas. Maritano Chapas, La Casa de la Milanesa, El Negrito SRL, MDC Balanceados y Productos de Limpieza, Municipalidad de Carrilobo. Municipalidad de San Antonio de Litín. Minimercado Fama. Conociendo más está llegando a la posta de Impira. Esto que les muestro es el antiguo Camino Real, lugar donde nuestros próceres, nuestros patriotas, cruzaron caminos, formaron caminos, lo que fue Camino Real. Y de esta manera se fue forjando nuestra patria. Carros, carretas. Y si hablamos de posta, ¿qué es una posta? Un lugar de recambio de animales, de caballos, donde nuestros patriotas, nuestros gauchos, nuestros próceres circulaban hacia el Alto Perú. Y como los caminos eran largos y no había más que postas y maestros de posta, donde hacían, como bien les decía, los recambios de animales, donde también descansaban para después continuar con su viaje. Posta de Impira, del año 1750. Y ahora sí, en la posta de Impira nos recibe Adrián Galo, que es uno de... A ver, él nos va a contar quién es, qué es esto de la posta y qué es lo que él hizo para que esto esté como está. Buenas tardes. Primero, gracias por la visita, gracias por estar en este día tan especial, como te decía recién, un día muy emotivo para los que amamos nuestra historia, para los que amamos nuestra patria, porque con el solo hecho de saber que por este camino real, por esta posta, pasaron aquellos hombres que lucharon y entregaron el pellejo por nuestra libertad, y saber que estamos pisando el mismo suelo, para mí me llena de orgullo y de emoción. Yo venía a este lugar sabiendo de que había un solo cartel que hacía referencia de que en este lugar existía una posta. Y
y sabíamos de la importancia, porque esta posta también era correo real. Sabíamos que todas las cartas del virrey, todo lo que se venía desde el puerto de Buenos Aires hacia Lima, pasaba por este lugar. Y después, con el tiempo, en estas luchas intestinas que hemos tenido, que todavía no hemos podido solucionar y arreglar entre unitarios y federales, sabíamos de que la presencia del general Paz en este lugar, mandando el parte de batalla, haberle ganado en la batalla de Oncativo a Facundo Quiroga, ese parte había salido desde este lugar. Después descubrimos de que el general Belgrano, en su paso hacia Jujuy, cambia 4 caballos cansados en esta posta por 4 caballos frescos. Entonces, ¿cómo no vamos a empezar a reconstruir nuestra historia, nuestra patria? Ya que en la zona sur de nuestra Córdoba y de nuestro país no existen más las postas, no existen más algunos tramos del Camino Real, han quedado olvidados y han quedado dentro de los campos. Empezamos a descubrir y bueno, hicimos una comisión, empecé a contarle la historia, empecé a contarle a mi amigo Oscar Escorza, aquí en Oncativo, que es amante también de recuperar todo lo nuestro y tiene la posibilidad de poder hacer por nuestro pueblo. Me dio la orden de que diéramos para adelante para la reconstrucción de este espacio. Hay que agradecer también al dueño del campo, el señor Dottori, que nos donó media hectárea para que nosotros podamos tener lo que es hoy este pedazo de historia, que lo pusimos a disposición. Quiero aclarar que no fue inaugurado, fue puesto a disposición de la gente el 18 de mayo. Hicimos un encuentro de artistas plásticos en este lugar y lo pusimos en valor. ¿Y por qué digo que no fue inaugurado? Porque al inaugurarlo hay un sentido de pertenencia, que es de alguien, y esto no es de nadie, esto es de todo, para que todo el mundo pueda venir a disfrutar. Por eso la entrada es libre, las puertas de la posta están abiertas. Teníamos miedo al principio de que podía haber algo que nos iban a destruir, porque todos dicen no hay nadie, ahí te van a destruir. No, lo cuidan. Hemos visto que viene gente a tomar mate, gente que lo cuida, viene gente permanente. Y yo creo que hay una razón muy importante. Estamos sobre restos esto ha sido un gran cementerio, estamos sobre restos de aquellos combatientes, de aquellos aborígenes que vivían en esta región, y que creo que en honor a estos huesitos que tenemos en las manos, que ya vamos a llevarlo a un lugar donde nosotros hemos bendecido, ha venido el cura párroco a bendecir, a darle de nuevo este eterno descanso, porque acá donde usted camine hay restos, y yo creo que eso es lo importante. Teníamos miedo al principio de cómo lo iban a tomar ellos, y creo que lo tomaron bien, porque nos dieron un gran día y nos están mostrando de que la gente viene y cuida y disfruta de este espacio, como lo vienen ustedes, y les quiero agradecer tomarse este tiempo de venir de tan lejos para mostrarle a toda la gente este pedazo de historia que tenemos acá. Caminito del indio, sendero colla, sembra de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte, mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Bueno, recién venía y te mostraba de dónde venía el Camino Real, que nosotros lo pusimos, lo recuperamos, estos 4 kilómetros originales del Camino Real, cruzaba hacia la posta. Aquí en la posta tenemos la huella que va hacia el norte, al pueblo siguiente, que es Villa de los Ranchos, fundado por el virrey Marqués de Sobremonte, que es Villa de Rosario, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo que seguía de sobre el Camino Real era Villa de Rosario. Y este camino era el que se dirigía al Alto Perú. Claro, es el camino original que venía desde el puerto de Buenos Aires hacia el Alto Perú, hacia Lima en época anterior del virreinato, ¿no es cierto? Después ya con el virreinato del Río de la Plata ya llegaba a Potosí, lo habían acortado.
Entonces nosotros recuperamos este espacio, lo llevamos a 1750, precisamente por el hecho de que sabemos que estas tierras fueron entregadas en 1639 a don Francisco Díaz Gómez, que los herederos son todavía los propietarios de la estancia del lado. Fíjate vos, de 1639. Pero sabemos que en 1750 la familia Fernández eran los propietarios de esta posta, siendo su hijo Joseph Fernández el maestro de posta. Contanos un poquito de este pozo. Este pozo, bueno, cuando nosotros queríamos hacer el rancho, era la referencia de lo que es la posta, un lugar donde dormían época durísima, ¿no es cierto? Porque convengamos de que mucha gente, con la fiebre tifoidea, por las pulgas, mucha gente dejaban escritos a dónde era conveniente dormir porque no había pulgas, decían. En este rancho teníamos una pieza y tenían la pieza del puestero. Nosotros nos marcan que en este lugar estaba el pozo del agua. Queríamos hacer una simbólica, un pozo para decir acá estaba. Claro. Pero sabíamos que íbamos a necesitar el agua para los caballos y queríamos saber qué tal era el agua de aquella época. Y llegamos a las napas, a 3,40 metros tenemos las napas y tenemos el agua fresca y dulce para los caballos en el pozo. Hemos llegado a las napas y tenemos el agua. Así que bueno, quedó como en aquella época. En el lugar que estaba, al lado del mismo espinillo que estaba, como van a ver también alrededor, vas a encontrar huesos. En este sector ya había un poco más de hueso mezclado de animales. Y aquí se sabe que, bueno, aparte de huesos de aborígenes y también de patriotas, ¿no es cierto? Sí. Sí, pueden ser en la época de los soldados, porque hubo muchos muertos en la época en que se enfrenta en 1830. El general Paz avanza con 4.500 hombres y Facundo Quiroga venía con aproximadamente 3.000 hombres, o sea que entre 7.000 hombres se han enfrentado en esta región. Y bueno, los enterraban envueltos en cuero de vaca, ¿no es cierto? Y el tiempo ha pasado, esta es una zona baja, entonces por eso vamos viendo que van saliendo huesos a la luz. Yo digo que los huesos nos empiezan a hablar de nuevo, porque tuvieron 350 años de olvido. Adrián, cuando hablamos de postas, para el que por ahí mucho no se informa, aunque deberíamos conocerlo todos, ¿no? Hablamos de un lugar donde el encargado era un maestro de posta. Sí, había un reglamento. Sí. Había un reglamento, era el lugar donde podían aprovisionarse el recambio de caballos, recuperar los caballos a través del agua. No había mucha agua, había agua, muchas lagunas, pero de agua salada. Si vos ves acá al lado se nota que había laguna, por la sal que va brotando por la tierra. Las postas en aquella época estaban más o menos 5 leguas entre posta y posta sobre el Camino Real, y era el lugar de aprovisionamiento también, ¿no es cierto? El maestro de posta acá le daba de comer a los caballos, hacía recambio de caballos, había intercambio de mercadería también, dormían, y bueno, era como lo que nosotros decimos hoy, el hospedaje de aquella época, ¿no es cierto? Y cuando uno dice recambio de animales, recambio de caballos, sí, era como que usted venía con su carreta o lo que fuera, con sus animales. Sí. Y aquí podía dejar los suyos para llevarse otros. ¿Cómo sería? Sí, había... ¿Qué dice la historia? La historia dice que cada posta tenía un postillón. El postillón era el niño que volvía con los caballos, porque yo llegaba a la otra posta y me tenía que traer los caballos nuevamente acá. Entonces, por eso dice que en la Gran Matanza, cuando se hace en Sinzacate la muerte de Facundo Quiroga, también le dieron la orden de que matara a su postillón, el apellido Basualdo, el niñito que hasta el día de hoy dice que noche sienten el llanto en el lugar. Hay una historia muy bella en aquel lugar. Pero bueno, ellos podían cambiar los caballos, porque inclusive el ejército tenía la libertad de poder cambiar los caballos, porque estaban por la libertad de nuestro pueblo. Ellos tenían la orden de cambiar caballos, tenían la orden de dejar los caballos cansados y llevar caballos frescos. Bien.
Nosotros recuperamos esta posta, está totalmente hecha en adobe, techo como en la época. Los cimientos estaban aquí, donde Sí, ustedes aquí, volvieron a construir. y así estaba, porque el Camino Real pasaba bien ahí al frente. Ahí vas a ver la huella, que la corte el alambrado ahí, pero sigue para el otro lado. Aquí ese tramito ahí, esa huella es el antiguo camino. Durísimo está sobre esa base, pero ustedes van a ver que está sentado en adobe, los ladrillos de adobe asentados en adobe, y las ventanas chiquitas eran precisamente para la defensa. Por ahí asomaban los fusiles, porque hasta aquí llegaban los ranqueles en los malones. Entonces, para poder defenderse, hacían las ventanitas para asomar los fusiles ante la defensa. Se cerraban adentro con tranca y defendían asomando los Remington Patria, le llamaban, los primeros fusiles que llevaban. Y de ahí viene el dicho que cuando una persona dice se le fue al humo, porque el indio sabía que el Remington tiraba un solo tiro y largaba una gran polvareda de humo. Entonces el indio sabía de dónde venía el disparo, no lo dejaba recargar y ahí viene el dicho, se le fue al humo, porque el Remington tiraba un solo tiro y largaba una gran polvareda de humo. Estas ventanitas estaban hechas para la defensa, así estaban. En esta otra habitación podemos ver que las puertas en esta he recuperado la ventana de una antigua posta, así era típica la ventana de las postas, y las puertas están con el color y la energía que tenían desde aquella época, más o menos. O sea que hemos tenido la posibilidad de recuperar algo. Estas piedras habrían sido Estas piedras de la eran de los zona. cimientos. Hay algunas de las de más barrosas aparecieron en algún cimiento. Las otras nuevas de abajo, de adobe, los trajimos para que los chicos conozcan cómo es un adobe verdadero. Hoy lo siguen haciendo en el norte de nuestro país. Y estas piedras eran del lugar, de los cimientos del lugar. Besaron tus piedras, camino del indio. Minimercado Fama. Almacén, bebidas, fiambre, artículos de limpieza, regalería, librería, accesorios. Tenemos también fotocopiadora. Pasaje Berta Ravenet al 134. Minimercado Fama de Ailén Martino. Electricidad urbana y rural. Provisión de gas licuado. Servicios sociales. Plan corporativo de telefonía celular. Servicio de grúa. Televisión por cable con alta definición. Con todo el deporte y las mejores películas. Internet por fibra óptica con planes de 10, 20 y 50 megas. Desde 1953, la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas procura brindar más y mejores servicios a sus asociados. Sigamos juntos. Municipalidad de San Antonio de Litín. Obras, servicios, infraestructura. Apostando a la salud, educación, deporte, cultura, apoyando a toda nuestra comunidad. Municipalidad de San Antonio de Litín. Intendencia Nelson González. Sigamos juntos. Municipalidad de Carrilobo. Con Lego estamos construyendo futuro. En obras, servicios, cultura, salud, educación, eventos sociales, deporte adaptado y siempre el acompañamiento a nuestros abuelos. Municipalidad de Carrilobo. Construyendo futuro. Gestión Leonardo Clara. Municipalidad de Carrilobo. Superlosa Las Varas.
fábrica de premoldeados de Franco Acevedo. Te podés comunicar por WhatsApp al 03533 40 80 63 03533 495 222. superlosalasvaras@gmail.com. Superlosa Las Varas, fábrica de premoldeados. Las Varas, Córdoba. MDC Balanceados y Productos de Limpieza. Alimento balanceado a granel y por bolsa para todas tus mascotas. Perros, gatos, conejos y aves. Los mejores productos de limpieza los encontrás en MDC. Detergentes, suavizantes, desodorantes líquidos. 10 variedades de jabones líquidos para lavarropas automáticos y a paleta. Tu pileta necesita cuidados todo el año. Todos los productos que necesitas los encontrás en MDC, 9 de julio 290, Las Varas. El Negrito SRL. Para tu vehículo, baterías Moura y además distribuidor oficial de lubricantes en sus mejores marcas. El Negrito SRL. Telefax 03533 42 3001 45 67 35. Rivadavia 562 de la ciudad de Las Varillas, sobre Ruta Nacional 158. El Negrito SRL, lubricantes y baterías. La Casa de la Milanesa. Variedad de Mila, los tradicionales cortes vacunos, chacinados y ahora también tenemos pollos, embutidos, carnes a la bolsa y mucho más. En la Casa de la Milanesa, en Sargento Cabral 486 de Las Varillas, la Casa de la Milanesa. Desde Conociendo Más le decimos no al maltrato y al abandono animal, no al abuso, no a la compra de mascotas. Ellos también son seres sintientes. Castrá a tu mascota y así entre todos podremos controlar la cantidad de animales sueltos y abandonados que se encuentran a nuestro alrededor. No los maltrates. Basta de maltrato, basta de abuso animal. Sí a las castraciones. Adoptá un callejero. Ellos te lo agradecerán con todo el amor que tienen para darnos. Adoptá y así liberemos las calles de animales abandonados. Sí a la adopción de mascotas. Es un mensaje de Conociendo Más. Vas a ver que hicimos un lugar un poco sagrado, digamos, porque vino el cura párroco de Oncativo a bendecir todo y a darle el eterno descanso a todos los restos que hay en este lugar. Queríamos encontrar un lugar donde depositar esos huesos que van apareciendo, como esto que vas viendo, y yo vengo y los voy tirando acá, al frente del San Roque, pero todo tiene una historia. Fíjate que ese San Roque tiene más de 150 años también. Y lo hicimos humildemente, una grutita de barro. De adobe, como debe ser. Como debe ser. Todo. Ahora le han traído flores. En esta semana se ve que ha venido alguien y le ha dejado 2 clavelitos ahí. Bueno, yo no sabía, no conocía la historia. Una persona de Oncativo, vecina de 82 años, me dice, te voy a regalar un San Roque. Y le digo, ¿y por qué el San Roque? Y no sé, dice, era de mi abuelo. Digo, tiene más de 150 años, dámelo, le digo, dámelo. Y yo empecé a investigar y resulta que todo tenía una historia y todo nos va llevando a atar hilos, como quien dice. Empiezo a leer de que en la llegada de los primeros
esclavos a Buenos Aires, allá a mediados de 1500, finales de 1500, cerca del 1600, empiezan las epidemias en Buenos Aires del cólera y de la fiebre tifoidea causada por las condiciones que había de vida en esa época, y empieza una gran, empiezan las muertes, como si fuera el COVID. Yo creo que ha sido el secretario de Cultura de Córdoba, dice, de todo cíclico, todo vuelve. Yo creo que las primeras epidemias en Buenos Aires se tenían que encomendar a un santo, y se encomendaron a San Roque, y empiezan a sanar. Y el dice, patrono de las pestes. claro, pero lo declara el Cabildo de Buenos Aires, en los archivos del Cabildo de Buenos Aires está declarado San Roque el patrono de las pestes y epidemias, porque empezaron a sanar pidiéndole en aquella época, invocándole a San Roque. Entonces, bueno, dijimos, y me imaginaba todo lo que habrá pasado en este lugar, ¿no? Las epidemias, las pestes, las condiciones de vida que tenían en aquella época, para que hoy podamos estar pisando, como te dije antes, por donde pisaron todos aquellos que nos dieron la libertad, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo? Si nos ponemos a pensar, hoy tenemos las cosas servidas. Sí, totalmente. Y a veces no las sabemos valorar. No. Porque eso sí que fue esfuerzo. Sí, y las condiciones de vida y las expectativas de vida, y entregar la sangre por nuestra patria, ¿no? Yo la verdad que por ahí no entiendo esta división política, esta división. Cuando todos deberíamos luchar para el mismo lado. Claro, pero bueno, ahí ya empieza a tallar el humano, empieza a tallar la miseria del ser humano, sí. Donde prioriza las cosas personales ante la necesidad del prójimo. Yo por ahí veo, y les digo a mucha gente, ¿a vos te parece que al político le puede interesar que hay personas? Mira, yo vengo de Oncativo, no hay muchas personas que necesitan baño. Gracias a Dios estamos en una zona muy, muy rica y hay trabajo y bueno, Oncativo es muy atípico, pero todavía sigue habiendo gente con necesidades extremas, y por ahí yo le digo a los políticos, no son muchos, no hay muchos niños que cagan en balde de 20 litros, pero hay. Y los necesitamos solucionar, porque creo que la dignidad en el crecimiento es todo, para que no... Son nuestro futuro. Sí, es nuestro futuro, y a veces los pensamos y los quejamos de pensar que no nos va a llegar a nosotros, y en cierta medida nos llega a nosotros, porque secundariamente cuando nosotros nos encerramos a vivir en un country, creemos de que estamos libres y estamos bajo custodia, no tenemos libertad, ¿me entendés? Entonces, ¿y por qué? Por el solo hecho de que a veces también ese egoísmo, vemos que ese niño crece con un poco de odio también, creo que él entiende de que necesita que alguien lo acompañe y no tiene ese acompañamiento. Pero bueno, esto es remover un tema aparte. Y vemos también que hay como si fuera un jarrón, una olla de... Esa olla viejísima para calentar el agua, está muy olvidada ahí, ha quedado ya con el tiempo. El horno está en funcionamiento, han hecho una escoba ahí también, fíjate, con la jarilla. ¿Sí? Han hecho una escoba, han ido barriendo seguramente. Y esto es muy lindo, porque en la medida de que empezaron a hacer el horno, me decía, ya después te lo voy a leer, tengo una estrofa porque me salió en el momento donde tengo la imagen de la persona que estaba forrando el horno con barro, y me dice, me están robando el barro, dice un hornero, y me está haciendo el horno. Se está haciendo el horno, la casita. Así que había empezado a hacer acá,
la había empezado Quedaron a hacer. los rastros. Sí, y después, bueno, nosotros, esa imagen nos quedó y que había quedado el hornero ahí también. Entonces era como que a medida que iban haciendo el horno, el pájaro también hizo el suyo. Este lugar al atardecer es maravilloso porque empiezan a volver los pájaros a sus nidos, hay muchos nidos. Y está siempre muy concurrido por pájaros, un lugar muy especial, tiene una energía muy especial y una tranquilidad muy especial. El carruaje tiene unas historias también muy especiales que son de la gente de la región, que apenas se enteró de que estábamos recuperando parte de la historia, que hicieron que esos carruajes murieran en este lugar también. Entonces, ya un poco más modernos, pero no dejan de que tengan algunos más de 100 años, 120 años algunos. Su historia. Y son carros de primera mano, comprados por un solo titular y por eso tiene un sentimiento familiar también muy especial. Cuánta tranquilidad y el sonido, el silbido de los pájaros. Sí, muy tranquilo todo. Una tranquilidad. Muy tranquilo todo. Al último pusimos la bandera, por supuesto con un mástil de palo, como era en su época, ¿no es cierto? Trajimos un palo y está la bandera en el lugar indicando lo que es un lugar patrio. De solo imaginar carretas, caballos, llegando, ¿no? El polvo de los caminos. Sí, apurando los bueyes para no llegar muy tarde. Escribí algunas cosas muy importantes, me imaginaba, yo a medida que iban haciendo y en el atardecer me iba imaginando cosas y me iba trasladando y las podía plasmar en la escritura. Escribí muchas cosas lindas que salieron de este lugar. Yo creo que es imposible no meterse en la historia, en el contexto de lo que claro, habrá sido. Yo otros días vos me decías, 10 años después de la batalla de Oncativo, bueno, lo derrotan a los unitarios en la batalla ahí cerca de Tuspagos, ¿no? Quebracho Herrado. Claro, lo derrotan a los unitarios, ahí se cobran venganza a los federales nuevamente, ahí en Quebracho Herrado. Pero bueno, era una constante de lucha, ¿no? De lucha y de sacrificios y de buscar esa libertad. Pero bueno, yo creo que esto es un legado que podemos dejar para los jóvenes, para los chicos. La semana que viene hay un pedido de un pueblo acá muy cerca que va a venir un colegio para que los chicos tengan la posibilidad de adentrarse en esto que es la historia y poder hablar. Que no se pierda. Que no se pierda, la verdad que no. Realmente valorable lo que han hecho en este lugar. Realmente valorable. Sí, ojalá podamos dar el puntapié inicial para que en otros lugares empiecen a recuperar los tramos del camino real y de no ser parte del camino, por lo menos esas postas que había en el camino, que después fueron porque con el tiempo se fueron transformando en boliches y bueno, hasta que después... Algunas desaparecieron. Y desaparecieron todas. La mayoría fueron desapareciendo porque los sembradíos le ganaron a la historia. Por eso el norte de Córdoba prevalecen todavía esas postas desde Jesús María hasta allá el límite con Santiago, que el gobierno de la Sota las recupera, porque en realidad no era zona de sembrado, sino de animales. Entonces hay rastros y todavía hay muchos paredes en pie, que ya también tiene mano del español. Como ves acá, ya no es una posta que toma en mano el español, esta es una posta criolla, porque acá está hecho por los criollos. Muy gauchesca. Es como lo hacían antes, que las primeras postas eran así, hechas en barro, adobe, techo de paja vivo. Entonces no toma la teja todavía, claro, porque la teja después van cambiando los techos por teja y van cambiando también los ladrillos por otro estilo, pero esto es realmente originario, así eran las postas allá por mediados de entre 1600 y 1700. Si bien la entrada dice 1750, que todavía prevalecían estas postas, nosotros la trasladamos más o menos a esa época porque teníamos un mayor conocimiento
de la gente que habitaba en esta región, ¿no es cierto? Y nos decías, Adrián, que Belgrano habría pasado también por aquí. Belgrano pasa por acá, cambia sus caballos y va a la Capilla de Pilar. La Capilla de Pilar es muy bonita. Claro, es muy bonita porque él hace noche, ahí también duerme. Ahí. Donde allí después él decide entregar su mando. Exactamente. Entonces la Capilla de Pilar también tiene una historia muy importante también, ¿no es cierto? Pero nuestra provincia es muy rica en historia, claro, como todo nuestro país. Esta región era todo montes bajos, dice montes bajos y laguna. Por eso el monte bajo es de espinillo y algarrobo. Todavía hay algunos originarios. Nosotros hemos logrado ahora muy prontito, apenas pase el frío, nos han regalado unos 60 árboles autóctonos que vamos a venir a hacer una plantación para recuperar el monte bajo de esta región. Tenía pensado hacerlo con un centro de jubilados y con un jardín de infantes, para que ese jubilado que pueda dejar, que no plantó un árbol, pueda dejar un árbol. Y el niño que pueda plantar el árbol va a ser el custodio y lo va a poder ver crecer. El jubilado tal vez no lo va a ver crecer, pero lo va a dejar. Sí. Entonces queríamos hacer también, recuperar el monte bajo con algo que sea también significativo para dejarle a nuestros habitantes de la región ese legado en este lugar, ¿no es cierto? Y ahora hemos venido a la capilla de Impira, a muy poquitos metros de la posta. De la posta, ¿verdad? Claro. Esta capilla, contanos, Adrián. Bueno, esta capilla en realidad pertenecía a la estancia de Ludueña, que la tenemos aquí a la derecha. Don Ludueña se casa con la hermana del dueño de la posta, doña Fernández, y ellos vienen y tienen esta estancia. Por supuesto que esto era todo monte. Me contaban algunos lugareños de que hace muchos años llegar hasta esta iglesia era un camino que serpenteaba pasando cerca de la estancia, pero no había alambrado, no había nada. Entonces venían hasta la capilla, que se había hecho en honor a la Virgen de la Merced. Se calcula que es de 1873. Quizá de dónde habría sido traída. Claro, pero una bellísima imagen, grande, una indumentaria, un vestido precioso. La iglesia se inaugura en 1880 y aquí pertenecía por supuesto al curato de Villa del Rosario. De aquí era una de las primeras iglesias. Aquí se bautizaron y hacían las primeras comuniones y se casaban muchos criollos de esta región porque no existían las iglesias, una de las primeras de la región. Don Ludueña, con esto de las inundaciones en la región, le invita a los habitantes que estaban cerca de la posta a que vinieran a hacer sus casas, sus ranchos a este lugar que estaba un poquito más alto. Entonces, por eso se desplaza desde aquella zona, se desplaza el pueblo hasta este lugar. En realidad, se denomina la capilla o el lugar se denomina Nueva Impira o Pueblo Ludueña, porque Impira nace donde estaba la posta. Ahí era originariamente el pueblo de Ampira, como decían los aborígenes antes, que se denominaba Ampira porque era un vocablo. Claro, tiene varios. Pero algunos dicen que era por imperio, porque si uno mira un mapa dice que todos los caminos de esta región conducían a este lugar. Y otros dicen que es un vocablo aborigen que decía que significaba Laguna de las Mojarras. Pero yo me inclino por lo segundo. Yo estoy viendo algunos mapas y después hablando con muchos lugareños de este ha sido un lugar muy importante en aquella época para la comercialización, inclusive venían a las fiestas patronales y se quedaban por semanas en este lugar. Y yo creo que ha sido un lugar muy
muy importante por el solo hecho de que en la posta también funcionaba como correo real. En este lugar hay mucha documentación histórica muy importante, lamentablemente muy celosa la gente para entregarla o para contar algunas cosas, pero bueno, hay todavía cosas que van saliendo a la luz y uno se va enterando de a poquito, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos viendo la iglesia, que es de 1880, hay una comisión que la mantiene. Estoy viendo las campanas. Sí, esto es muy linda. Adentro está muy bella, muy linda. Lástima que no la pueden tener. De 1880. Y en esta capilla, ¿quién? Bueno, acá hay una historia muy interesante, porque en esta capilla, Jorge Bergoglio, siendo seminarista aquí en Córdoba, vino a dar misa en este altar. O sea, queda un recuerdo muy lindo en los lugareños, en la cual el Papa Francisco estuvo en este lugar y en realidad en el mismo altar en que encontramos hoy ha sido el mismo altar en que el Papa Francisco dio misa allá por 1957, más o menos, a finales de 1958, por ahí ha sido. 57, 58 ha estado el Papa Francisco aquí dando misa. Él llega casualmente acá porque él venía a Pilar, a dar una misa a Pilar, y se viene en un carruaje hasta este lugar porque se entera de que aquí eran las fiestas patronales y le dicen en honor a la Virgen de la Merced. Y bueno, él quiso venir y cuando llegó participó y dio la primer misa en este lugar y después siguió viniendo porque él adoraba mucho a la Virgen de la Merced. O sea, inclusive hasta el día de hoy, hace unos pocos años, gente de Oncativo le hace llegar una imagen a Francisco en el Vaticano con la foto de esta iglesia, y él se da cuenta y dice: Impira, la Virgen de la Merced. La conoció enseguida. Así que bueno, es muy interesante. Qué bueno para el lugar. Sí. Y aquí estarían los restos del señor Ludueña. Del Tristán Ludueña, el primer que fallece en 1924. La estancia sigue perteneciendo a los herederos de la familia Ludueña, que están... También vemos que hay placas. Sí, debe... Bueno, esta placa dice don Eufronio Ludueña, que fallece después de Tristán, ya en 1941. Comité Demócrata Argentino. Comité Demócrata Oncativo. A su memoria, mirá, su memoria. Lo decían los lomos negros en aquella época, porque los lomos negros eran los demócratas, ¿no? Los peludos, los radicales eran los peludos, y bueno, pero los demócratas eran los lomos negros de la zona. Cuánta historia encerrada, ¿no? Sí. En estos parajes que están metidos adentro. ¿Qué le dirías a la juventud acerca de todo este patrimonio histórico que tenemos, como es esta capilla, como lo es la posta? Yo le diría que por ahí uno queda lejos, queda desentonando a los tiempos, cómo van cambiando las décadas, cómo va cambiando todo. Pero yo le diría de que no pierdan la esencia, que no se pierda eso de donde uno viene, porque descubriendo desde donde uno viene se le hace más fácil saber hacia dónde uno va. Exacto. Yo creo que los otros días casualmente me decían los mismos dueños, los mismos que tienen la llave de esta iglesia, no la podemos dejar abierta, dice, porque los niños con las gomeras nos rompen todo. Y entonces le digo, no tienen la culpa los niños que andan con la gomera, porque ellos no tienen otra cosa en este lugar. Tal vez si vinieran las autoridades de este lugar, le dieran un instrumento o le enseñaran abrirían academias de música, esos niños estarían ocupándose de otra cosa. Yo creo que gran parte de nuestra juventud, la que tenemos hoy,
gran parte de lo que está pasando la tienen los adultos, los grandes. Nos hemos equivocado mucho, nos hemos equivocado muchísimo en dejar andar las cosas, en priorizar algunas otras y perder esa esencia de mejorar el pueblo, lo que yo te decía antes, de que a veces creemos de que estamos más seguros porque vivimos en un country, pero va a llegar un momento en que no vas a salir a la puerta, de poder salir de allá adentro, de ese entorno. Yo creo que tenemos mucho por hacer, por ahí hay mucho todavía que corregir, hay mucho por sentarse a hablar, aceptar los errores y empezar a trabajar para que tengamos una sociedad mucho mejor. Una sociedad, y la sociedad se mejora desde abajo, no se mejora desde arriba, se mejora desde las generaciones nuevas, desde estos niños que hoy andan con las gomeras, que tal vez no tienen otra cosa, por eso andan con las gomeras. Ellos matar un pajarito para ellos no tienen la culpa, pero sí que hay que enseñarles el valor de la vida y que hay otras cosas mucho mejores que andar con una gomera. Gracias, Adrián. No, gracias a vos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y así te podremos seguir contando y mostrando historias y lugares de nuestra patria.